¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las persecuciones en El Salvador con otra notable invitada, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, directamente desde San Salvador. Ingrid Escobar, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un saludo a toda la comunidad. Ingrid, tú has condenado la reciente captura que sucedió el fin de semana de Ruth López. Tú dices que en definitiva se trata de una desaparición forzada y también estás diciendo que con esa captura están tratando de callar a los defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo último que se sabe de la situación de Ruth López? ¿O que no se sabe? Claro que sí. Bueno, con ya 38 meses de la medida régimen de excepción en nuestro país, donde todos hemos perdido en el territorio nacional derechos humanos y garantías, la captura de la defensora Ruth Eleonora López significa la agudización de la crisis de derechos humanos hoy justamente en contra de defensores. Cuando nosotros hablamos de desaparición forzada de corta duración en el caso de Ruth, es que ella, desde el momento de la captura, la detención arbitraria se le lleva a un lugar incierto, no se le había permitido en este caso la comunicación ni con la familia ni con el abogado, y bueno, la institucionalidad competente se niega a dar información. Entonces, lo que sí sabemos a partir de noticias que salieron ayer al final del día es que ya tuvo acceso a una plática con su abogado. Es lo último que sabemos, todavía no ha sido confirmado de parte de la defensa, estamos a la espera de esto, pero lo que sí es cierto es que el Estado de El Salvador es recurrente en este tipo de violación y es hasta que se sube el volumen de la denuncia que accede a que la persona tenga, digamos, la posibilidad de hablar con su abogado, porque fue así en el caso de Ruth Eleonora. Yo creo que el Estado, el gobierno de Bukele no tenía en la mira la reacción nacional, pero también y sobre todo internacional respecto a la captura de esta defensora y abogada. Y bueno, creo que esa presión es lo que ha hecho que, al menos en este caso, a diferencia de otros, como por ejemplo de los venezolanos que están en desaparición forzada, por lo menos en este caso sí ya tenemos nosotros conocimiento que al menos pudo ver a su abogado el día de ayer al final del día. Bueno, justamente aclarar para una audiencia que no vive en El Salvador que Ruth López entonces es, digamos, la jefa jurídica de la organización no gubernamental Cristosal que defiende derechos humanos y ella es abogada. Y tú decías en una entrevista que mantuviste con la televisión, decías que durante los últimos 10 días 3 abogados han sido sujetos a este tipo de situaciones. Tú decías, parece que hay algo con los abogados. Sí, efectivamente. Recuérdese que la defensa de derechos humanos ahora en un estado de excepción ya eterno, porque ya son 38 meses, no es nada del buen ver de este gobierno, porque es decir lo contrario de lo que ellos le venden al mundo. Y específicamente cuando se trata de abogados, pero además entre estos abogados tenemos másters en derechos humanos. Entonces, claro, este tipo de perfil al gobierno no le gusta, porque no solamente es la denuncia pública notoria, sino que también son personas que están habilitadas para poder hacer la denuncia formal ante las instancias competentes, tanto a nivel nacional como internacional, y es lo que han hecho estos abogados. Bueno, tenemos 2 abogados ahorita que tienen orden de captura, pero que afortunadamente ellos lograron salir y están en España, de la organización UNIDEC. Tenemos a Alejandro Enríquez, que es otro abogado medioambientalista en la defensa de la tierra, en este caso de que no se explote la minería metálica en nuestro país. Igualmente está en este momento, sí, lamentablemente detenido arbitrariamente. Y ahora mismo tenemos a la abogada Ruth Eleonora López, que es una destacada defensora de nuestro derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Derechos humanos, y igualmente está detenida de manera ilegal y arbitraria en El Salvador. Porque hay un tema también que hay que aclarar. Cuando el presidente Bukele decreta el estado de excepción, que en principio es por 30 días y como tú dices, lo ha repetido 38 veces seguidas, allí desaparece lo que jurídicamente le llaman el habeas corpus, es decir, la obligación que después de 24 horas que el Estado tiene que dar
cuentas de qué ha hecho con la detención de cualquier ciudadano. Eso desaparece, ¿es cierto? Totalmente. Nosotros en el Estado de El Salvador prácticamente hemos perdido a nuestro derecho de habeas corpus, es decir, la exhibición personal que tenemos derecho a comparecer ante un tribunal de manera inmediata y que el Estado, el gobierno en este caso, manifieste cuáles son las razones para tener a una persona detenida. Eso se ha perdido. Estos son ejemplos recientes, pero en 38 meses de la medida del régimen de excepción, nosotros con todas las organizaciones de derechos humanos hemos elaborado no menos de 7,000 procesos de exhibición personal conocidos como habeas corpus a nuestra Constitución, de los cuales ni siquiera el 1% de los mismos ha sido contestado en favor de las personas. Es decir, la Sala de lo Constitucional, recordemos, ha sido impuesta en este caso por este dictador neofascista Nayib Bukele a partir de la cooptación de la Asamblea Legislativa con el partido Nuevas Ideas. Se destituye la sala en 2021 y se impone una nueva sala de lo constitucional que obviamente no estamos esperando, ni nos sorprende el hecho que no responda en favor de las personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitraria cuando ellos presentan un habeas corpus ante la sala. Entonces, realmente esto es bien lamentable porque significa que estamos en una deriva autoritaria, ¿verdad? Donde el poder se ha concentrado en este mandatario que definitivamente es inconstitucional y que está violentando derechos de las personas en El Salvador, de personas inocentes en El Salvador, pero que también ya incluso lo está haciendo con cientos de personas internacionales, lamentablemente. Bueno, justamente dentro de lo que Ruth López ha denunciado también de que este señor que tú calificas como fue de dictador neofascista, refiriéndote a Nayib Bukele, que habría pactado con las pandillas en algún momento de su historia política. ¿Es correcto que ella denunció eso y que en ese sentido está en la lista negra? Claro, de hecho, hace unos días nosotros en el territorio hemos conocido o reconfirmado este pacto y negociación entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas para que se tenga una baja de homicidios, que es lo que él vende al mundo como su emulable y excelente plan, que no es más que justamente esa reducción de homicidios, pero a partir de una negociación con las pandillas. Ruth Eleonora López es una de las personas que desde el primer momento en que se reconfirma esta situación, lo denuncia. Lo denuncia de manera permanente porque ha sido una grave violación para todos los que somos salvadoreños, porque se ha negociado con nuestras vidas. Y desde ese momento, fíjense bien, que se conoce esta confirmación del pacto con las pandillas, es que ha arreciado la persecución y hoy la detención arbitraria contra defensores de derechos humanos. Y esto apenas comienza. Eso es algo que tenemos que tener claridad. Hoy estoy hablando con usted, muy probablemente en unos días yo puedo estar presa en este país. Así cientos de defensores de derechos humanos que estamos en el territorio nacional y que cada día despertamos con una nueva noticia que va de amedrentarnos, de quitarnos nuestro derecho de libertad de pensamiento, de libertad de organización, de libertad de expresión, de libertad de manifestación. Lamentablemente, esa es la situación en El Salvador actualmente. Ingrid, te pido por favor que le expliques a la audiencia un incidente que, como tú dices muy bien, ya has vivido tú en materia de persecución. A ti vinieron a la puerta de tu casa y ¿qué pasó? Cuéntanos cómo viviste ese episodio. Sí, claro. Fíjese que hace aproximadamente 3 semanas la Policía Nacional Civil primero concurre a la vivienda de mi madre preguntando por una supuesta dirección y queriendo saber información de las personas que ahí vivían. Y esto parte porque la dirección de mi domicilio en mi documento único de identidad todavía aparece de mi mamá. Entonces, sin embargo, yo ya vivo en otro domicilio desde hace mucho tiempo. Entonces averiguan y llegan hasta mi casa y atiende la persona que estaba cuidando a mis hijos en ese momento, pero afortunadamente yo estaba ahí. Entonces ella le dice que quería información de las personas que vivían en la vivienda, le dice uno de los policías a la chica que me ayuda en mi casa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo atendí ese llamado, yo salí y les pregunté qué es lo que necesitaban. Y me dicen, andamos buscando una dirección.
y queremos saber si nos puede ayudar y puede salir y nos ubica cómo llegar a pie a esa dirección. Entonces yo le dije, mire, le dije yo, les expliqué sin salir de mi vivienda porque yo conozco cómo opera aquí la Policía Nacional Civil. Usted una vez pone un pie afuera de su casa y entonces ya ellos ya no están violentando el allanamiento, ¿verdad? Y ya me pueden llevar por flagrancia, le decimos aquí. Entonces, inventándose cualquier delito. Yo no, digamos, salí y le dije lo que ellos necesitaban saber de cómo llegar a ese lugar y sin embargo, yo capté las imágenes que ellos andaban en un vehículo, no es cierto que andaban a pie, andaban en un vehículo policial que habían dejado escondido, tomé las imágenes y yo horas después, el mismo día, las subí, denuncié y ellos hasta este momento todavía no han dicho esta boca es mía, como decimos en El Salvador, no han pronunciado pedir derecho de respuesta, es decir, el que calla otorga y no dudo que ellos lo que estaban haciendo ahí era ubicar mi domicilio, muy probablemente queriéndome llevar presa, porque aquí el problema, ¿sabe cuál es? Que el dictador que nosotros tenemos como gobernante, cuando él ve una denuncia, alguna situación, se molesta tanto y tiene la policía política que inmediatamente dice, vaya a traerme a esta persona. ¿Verdad? El problema es que el enojo le pasa después, quizás se arrepiente, no sé, pero el problema es que podemos ir a parar presos, a morir al sistema carcelario de El Salvador. Entonces, uno tiene que andar, como decimos aquí, pilas, ¿verdad? De no atender a llamados ilegales de la policía, a salir de la vivienda, en los retenes policiales lo mismo. O sea, si no son policías de tránsito, no hay que detenernos porque no están ellos, digamos, en la legalidad, ¿verdad? Que probablemente están armando un operativo para llevarnos capturados, detenidos. Entonces, mire, realmente la situación en nuestro país es muy grave. Lamentamos que la comunidad internacional se esté dando cuenta de esto tan tarde, porque ya esto ha significado que hay decenas de defensores, por ejemplo, sindicalistas presos, sindicalistas muertos, activistas sociales, defensores de derechos humanos, hoy ya con la crisis más agudizada, en las cárceles de El Salvador, donde ahí hay muertes extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, hay desaparición forzada durante el régimen de excepción. Estamos en una deriva autoritaria y prácticamente todo el sistema está en favor de lo que dice el presidente Bukele y no de lo que dice el Estado de Derecho, las leyes que nos protegen, lamentablemente. Ingrid, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ingrid Escobar directamente desde San Salvador. Ingrid es la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitaria. Estamos hablando de las persecuciones en El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ingrid Escobar directamente desde San Salvador. Ingrid es la directora de Socorro Jurídico Humanitario, una organización no gubernamental. Estamos hablando de las persecuciones en El Salvador. El caso más visible y el más reciente que estábamos hablando es el de Ruth López, miembro de otra organización no gubernamental, Cristo Sol, que el domingo fue capturada y calificada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como detenida o le llaman desaparición forzada, hablando de las denuncias justamente de Ruth López. Dentro de lo que denunciaba, que parece ser bastante molesto para el gobierno, está el acceso a la información pública. Ella ponía mucho énfasis en eso. Exactamente, ella es experta tanto en derecho electoral como en
el derecho que tenemos todos los ciudadanos en el territorio de acceso a la información pública. El gobierno de El Salvador, que ya lleva su 6º año al mando de Nayib Bukele, se ha caracterizado desde la entrada de una mayoría legislativa del partido Nuevas Ideas, es decir, el partido de Bukele al poder, de cerrarnos todas las posibilidades de conocer en qué se gastan los préstamos que todos los días vemos suscribir, en este caso por la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente. Mire, en 6 años nos hemos endeudado, fíjense bien, más que en los 30 años de los gobiernos anteriores al de Bukele. Ok, ¿y eso qué significa? Que tendríamos que tener por lo menos más proyectos sociales como los que dejó el gobierno del FMLN, ¿verdad? Que hay definitivamente una gran diferencia porque los niños, por ejemplo, tuvieron acceso a su vaso de leche, acceso a su paquete escolar, los niños, bueno, se pasó completamente gratuita la educación, incluso hasta la universidad. Hubo demasiados, en este caso, diferencias que podríamos comparar hoy con el gobierno de Bukele, y sin embargo la deuda es el doble comparado con 30 años anteriormente. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Y tomando en cuenta, pasamos por un pacto con las pandillas que ya ha sido reconfirmado, no únicamente por periodismo serio, sino que también incluso por el mismo Estados Unidos, que señala a algunos de los miembros del gobierno de Bukele como negociadores del pacto con las pandillas. Entonces, ¿por qué aquí la Administración de Justicia hace del ojo pacho de eso, verdad? Entonces, Ruth Eleonora López, experta en derecho que tenemos los salvadoreños de acceso a la información pública, estaba señalando eso, que necesitamos los salvadoreños conocer toda esta realidad, porque el derecho a la verdad es un derecho colectivo al cual no estamos dispuestos a renunciar, y en consecuencia su denuncia indudablemente ha permitido que el gobierno de Nayib Bukele, y en venganza a lo que ella ha estado realizando, responda de esta manera, y en este caso sea con la detención ilegal y arbitraria. Y realmente nosotros tenemos mucho miedo que en el caso del tiempo que Ruth Eleonora López vaya a estar procesada, no sean únicamente las 72 horas, porque ella es acusada actualmente de un delito común, sino que se le aplique el protocolo del régimen y esto pase de una detención administrativa de 3 días a 15 días. Pero sobre todo tenemos miedo que la acusen de otro delito que pueda llevar a que Ruth Eleonora López pase entre 6 a 3 años presa aplicando el protocolo del régimen de excepción. Entonces, nosotros el llamado que le hacemos a la comunidad nacional, pero también internacional, es a que se pronuncie de manera determinada, fuerte, en contra del gobierno de Nayib Bukele por lo que está actualmente haciéndole a la población y sobre todo a los defensores y defensoras que, a pesar de la situación, tienen el valor de denunciar las graves violaciones y sin embargo lo que se recibe en respuesta es cárcel. Porque aquí yo le voy a decir, Nayib Bukele, para toda problemática de la población, para todo señalamiento, para toda súplica que hace la gente, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho que tenemos al acceso a la información pública, entre otros, la respuesta es, o la solución es, lamentablemente, cárcel. Mire, nuestro país es el país a nivel mundial que más personas privadas de libertad sin debido proceso, sin haber sido condenados o declarados inocentes, están en las cárceles. Somos el país con la más alta población, ¿verdad?, per cápita. Entonces, qué grave esta situación, no es normal, y en un momento donde no tenemos absolutamente ningún derecho para reclamar la libertad de la gente, lamentablemente. Y Ruth Eleonora López es un ejemplo de esto y pedimos justicia y libertad para ella. Precisamente 48 horas después de la captura de Ruth López, entonces se aprueba una ley que impone 30% de impuestos a las donaciones extranjeras a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo lees tú esa decisión? Muy grave realmente, es lo que le decía en un inicio, es una escalada autoritaria. Ok, ahora mismo en nuestro país nosotros despertamos con una ley de agentes extranjeros que tiene
un objetivo claro, y es callar la voz de los defensores de derechos humanos y en consecuencia que las víctimas no logren alzar la voz a través de las organizaciones de la situación de criminalidad del Estado de El Salvador. Porque es cierto, antes temíamos a las pandillas, hoy el pueblo le teme al Estado, porque es el Estado el que captura de manera ilegal, lleva al sistema penitenciario de manera ilegal y mata en el sistema penitenciario. Y la ley de agentes extranjeros, ¿qué es lo que dice? Que primero el defensor o defensora tiene que decir quién es su cooperante internacional, ¿verdad? Cuando ellos nunca han dicho quiénes son sus donantes para existir como partido político. Pero la gente sí quiere hacerle que diga cuál es el cooperante internacional, pero que fuera solamente con el fin de conocerlos. El problema es que los van a criminalizar también. Y sabe, en la gran mayoría de casos, el cooperante internacional no es más ni menos que otro compatriota en el exterior que está viendo la situación en El Salvador y quiere colaborar para que algunas personas tengan un poco de justicia. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que mucha de esta gente que ayuda a las organizaciones ya no lo va a hacer, pero además, imagínense que esta ley establece que de oficio pueden actuar en el caso de que ellos digan no se están inscribiendo al registro que ellos están imponiendo. Pueden de oficio ir por el defensor de derechos humanos, que creo yo que al final ese es uno de los más grandes objetivos, capturar así masivamente ahora ya en un nuevo escenario a defensores de derechos humanos. Y hoy ya tienen un instrumento que se los permite, que es la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Entonces, esto es grave, cada vez una escalada más de autoritarismo. Obviamente, y yo sé que no le gusta que se lo digamos, pero él tiene todos los visos de un dictador neofascista. Él se vendió hace 6 años como una persona progresista, que iba a respetar los derechos humanos, que iba a respetar las poblaciones olvidadas, pero hoy, en la concreta, en la práctica, él ya se declaró abiertamente capitalista. Él ya dijo que va a echar a todos los trabajadores del sector público, que los derechos humanos los define él. Él es el ombudsman actualmente en El Salvador porque él dice quién sí tiene derechos y quién no. Todo depende de la coyuntura, cómo se mueva del capital, y eso es realmente grave, ¿verdad? Y tenemos que denunciarlo. Ingrid Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo muy especial a toda la comunidad.